Bueno, continuando con la saga de los audiovídeos sobre los comentarios de Zacarías por San Jerónimo, este video 3 tratará sobre el libro primero, el capítulo 2. Libro primero, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y alcé mis ojos y vi, y he aquí un hombre, y en su mano un cordel de medir. Y dije, ¿a dónde vas? Y él me dijo, para medir Jerusalén y ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. La 70 dice, y alcé mis ojos y vi, y aquí un hombre, y en su mano un cordel de geómatra. Y dije a él, ¿a dónde vas? Y él me dijo, para medir Jerusalén y ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Quien antes había visto cosas tristes al azar sus ojos a los 4 cuernos, ahora nuevamente alza sus ojos para ver al hombre de quien está escrito. He aquí el hombre cuyo nombre es Oriente. Zacarías 6, 12. De quien también leímos antes. Y he aquí un hombre montado sobre un caballo rojo, y estaba entre los mirtos que estaban al fondo, o entre los montes sombríos, según consta en Zacarías 1:8, y de quien el Padre habla. Este edificó mi ciudad, Hebreos 11, cuyo artífice y constructor es Dios. Este también es visto por Ezequiel, teniendo un cordel en su mano, y una caña para medir el codo del hombre, para medir Jerusalén, cuya descripción, es decir, su anchura y longitud, el mismo profeta prosigue en lenguaje místico. Ezequiel capítulo 40. Algunos piensan que esto se cumplió en parte bajo Zorobabel, y Jesús, y Esdras, y Nehemías, y los demás líderes o reyes que gobernaron el pueblo de Israel hasta la venida del Señor Salvador. Otros, y especialmente los judíos, lo interpretan en el reino de 1000 años, buscando cosas corporales de manera corporal. Pero muchos de los nuestros lo refieren a la Jerusalén celestial, y dicen que ésta será reconstruida, que había sido desolada por la ruina de las almas pecadoras. Esto lo sospechan los herejes. Sin embargo, nosotros interpretamos el monte Sión y la madre de los primogénitos y santos como la iglesia, que fue edificada en la pasión del Señor y su resurrección, y es edificada diariamente por aquel que conoce las medidas y los méritos de cada uno. Lo que hemos dicho de la iglesia también puede ser tomado de las almas de los creyentes, que son edificadas diariamente por el Señor, y ven su paz que fue dejada a los apóstoles. Versículos 4 y siguientes. Y he aquí el ángel que hablaba en mí salía, y otro igual, y otro ángel salía a su encuentro, y le dije, corre, habla a este joven diciendo, Jerusalén será habitada sin muro por la multitud de hombres y animales en medio de ella. Y yo seré para ella, dice el Señor, un muro de fuego alrededor, y en gloria seré en medio de ella. La 70 dice, y he aquí el ángel que hablaba en mí estaba, y otro ángel salía a su encuentro, y le dijo diciendo, corre y habla a este joven, diciendo, Jerusalén será habitada fructíferamente por la multitud de hombres y animales en medio de ella. Y yo seré para ella, dice el Señor, un muro de fuego alrededor, y en gloria seré en medio de ella. El ángel que hablaba en el profeta y estaba, o como se lee en hebreo, salía, esto es lo que significa Hasa. Los hebreos piensan que es Miguel,
y el otro ángel que salía y venía a su encuentro sospechan que es Gabriel, quien habla a Miguel para que hable al profeta. Cuánta abundancia de todas las cosas y multitud de hombres y animales y firmeza de muro tendrá Jerusalén, que en el presente parece estar destruida hasta las cenizas. Pero nosotros, según el sentido espiritual, interpretamos todas estas cosas en la iglesia, que será habitada sin muro, o como los 70 tradujeron, es decir, con abundancia de todos los frutos, y tendrá multitud de hombres y animales, y el Señor será fuego alrededor de ella, y él mismo estará en medio de ella en gloria. Esta es la ciudad de la que leemos en otro lugar: gloriosas cosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, según el Salmo 86, versículo 2. Y nuevamente, grande es el Señor, y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, según el Salmo 7, versículo 1. En esta, quien quiera que habite puede decir: pero yo, como un olivo fructífero en la casa de Dios, Salmos 51, versículo 10, y el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos me hizo descansar, junto a aguas de reposo me condujo, Salmo 22, versículo 1. Y será habitada, dice, Jerusalén por la multitud de hombres y animales sin muro, o con abundancia de todos los frutos. Algunos interpretan hombres y animales como dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, que aquellos que en la ley se han convertido a la fe de Cristo han sido llamados hombres, pero nosotros, que después de la idolatría estuvimos como en el desierto de la ley y en la soledad de los profetas, y hemos recibido su pasión, debemos ser llamados animales. Otros, sin embargo, quieren que los racionales y los instruidos en las Escrituras sean entendidos como hombres, y los animales como los simples creyentes. Y de esto se dice: hombres y animales salvarás, Señor. Salmo 35, 7. Estos animales y estos seres vivos escuchan la voz del buen pastor y la conocen y lo siguen. ¿Quién es tanto pastor? Porque nos guía, como puerta, porque a través de él entramos en la iglesia, y al Padre. Juan 10. Y muro de fuego alrededor, para que los creyentes y los que habitan en medio se calienten, quienes antes se habían enfriado por el frío de la caridad, y pueden ser fervientes en espíritu. Pero a los lobos y bestias feroces, de los que está escrito: no entregues a las bestias el alma que te confiesa, Salmo 73, versículo 12. Salmo 73, versículo 19, y cuyo fruto es heno, madera, paja, 1 Corintios 3, 12, y traen cardos y espinas, los consuma con su fuego, y quien es fuego para los adversarios, sea en medio de los creyentes gloria. Pero que el muro de Jerusalén sea el Señor, también lo hemos leído en otro lugar. Los montes están alrededor de ella, y el Señor será alrededor de su pueblo. Salmo 124, versículo 2. Todas estas cosas los judíos las consideran bajo el ungido, que con una esperanza vanísima se prometen a sí mismos, que Jerusalén tendrá tanta bienaventuranza que por la multitud de hombres y de todos los animales no podrá tener muro, sino que el muro será la defensa del mismo Señor, y disfrutará de la gloria de aquel que habita en medio de ella. Versículo 6. Oh, huid de la tierra del norte, dice el Señor,
porque en los cuatro vientos del cielo os he dispersado, dice el Señor. Oh Sión, levántate, tú que habitas con la hija de Babilonia. Porque así dice el Señor de los ejércitos, después de la gloria me ha enviado a las naciones que os despojaron, porque quien os toca, toca la niña de su ojo. Porque aquí que levanto mi mano sobre ellos, y serán presa de aquellos que les servían, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. En la 70 se lee, oh, huid de la tierra del norte, dice el Señor, porque de los cuatro vientos del cielo os reuniré, dice el Señor. En Sión seréis salvados, vosotros que habitáis con la hija de Babilonia. Porque así dice el Señor omnipotente, después de la gloria me ha enviado a las naciones que os despojaron, porque quien os toca es como quien toca la niña de su ojo. He aquí que levantaré mi mano sobre ellos y serán presa de aquellos que les servían, y conoceréis que el Señor omnipotente me ha enviado. Las plagas del mundo, que los griegos llamaban clímata, se entienden según la ubicación de Jerusalén y del templo. Así pues, los asirios y babilonios, que devastaron al pueblo de Dios, habitan en la tierra del norte. De hecho, en Jeremías capítulo 1, la olla que junto a Ezequiel capítulo 24 está llena de carnes, se entiende la ciudad de Jerusalén, se enciende desde el norte. Por tanto, el ángel que se encontró con el ángel profetizando en Zacarías había ordenado que hablara al joven, pues en comparación con la dignidad angélica, toda naturaleza humana se llama infancia. Porque no los ángeles progresan hacia nosotros, sino nosotros hacia los ángeles. Y le dijera, Jerusalén será habitada sin muro, y lo demás. Ahora el mismo discurso del Señor se dirige a aquellos que habitan en el norte, para que sean reunidos de los cuatro vientos, en los que habían sido dispersados por todo el mundo, y regresen a Sión los que habitaban en Babilonia. O ciertamente así, vosotros que estáis dispersos en las cuatro regiones del cielo, huid de la tierra del norte, y tú, oh Sión, que ahora habitas en Babilonia, huye y regresa a tu sede original. Pero lo que se dice en tercer lugar, en caso vocativo, es una exhortación a la huida, para que sepan que se les ha advertido no una vez, sino repetidamente para huir. También se puede decir de otra manera, el viento del norte es muy duro, que endurece los corazones de sus habitantes, y del cual se encienden males sobre todos los que habitan en la tierra, y hacia el cual, según este mismo profeta Zacarías, salen caballos negros, para que permanezcan en su región. Zacarías 1 y 6. Aquel que en Isaías dijo con orgullo, subiré al cielo, pondré mi trono sobre las estrellas del cielo, me sentaré en el monte sublime, sobre los montes altos en el norte. Isaías 14, versículo 13. Se jacta de tener su reino en el lugar más frío de la tierra. Leemos en otro lugar, he aquí que el humo viene del norte. En Isaías capítulo 14, versículo 31. Y de aquellos que se alejaron de la ciudad santa, se dice de ellos, he aquí que estos vienen de lejos, del norte y del mar. Isaías 49, versículo 12. Y por medio de Jeremías, el Espíritu Santo habla, llamando a aquellos que están en cautiverio, para que regresen a Jerusalén. Ve y lee mis palabras al norte, y dirás, regresa a mí, morada de Israel, dice el Señor. Jeremías capítulo 46.
Sí, Jeremías capítulo 46. Por tanto, se nos ordena a nosotros que habitamos en el norte y hemos perdido el calor del fervor del Señor, que estamos dispersos por el mundo, y de quienes el Evangelio predica que el Señor enviará a sus ángeles a los 4 vientos, según Marcos capítulo 13, y nos reunirá, que estamos inmersos en los vicios y la confusión de este siglo, para que huyamos a Sión, a la iglesia del Señor, y dejando lo humilde, permanezcamos en su atalaya y en la sublimidad de sus doctrinas. Pero lo que sigue. Así dice el Señor de los ejércitos: después de la gloria me ha enviado. Y lo demás. Se introduce la voz del Salvador hablando, quien siendo Dios omnipotente dice que ha sido enviado por el Padre omnipotente, no según lo que es omnipotente, sino según lo que ha sido enviado después de la gloria, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:6. No es de extrañar que Cristo sea llamado omnipotente, de cuya persona leemos en el Apocalipsis de Juan. Así dice el testigo fiel: el principio de la creación de Dios, quien es y era y ha de venir, el Señor Dios omnipotente. Apocalipsis 1, 4 y 5. También lo que leemos en el Salmo 23. Levantado puerta vuestras cabezas, y alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Versículo 7. Y nuevamente otros ángeles dicen, ignorando el misterio de la carne asumida: ¿quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Se refiere a Cristo. Donde nosotros leemos Señor de los ejércitos, en hebreo está escrito Sabaoth, que los 70 intérpretes traducen como omnipotente, de lo cual entendemos que donde quiera que se diga Señor de los ejércitos de Cristo, debe entenderse como omnipotente. No es de extrañar si Cristo es llamado omnipotente, a quien se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, como vemos en Mateo 28, versículo 18, y quien dice, todo lo que el Padre tiene es mío, Juan capítulo 17, versículo 10. Si todo, es decir, Dios de Dios, Señor de Señor, luz de luz, entonces también de omnipotente, omnipotente, pues no puede ser aquello cuya naturaleza es una, su gloria sea diversa. Fue enviado, pues, después de la gloria de la majestad divina a las naciones, que despojaron al pueblo de Dios, para que quienes antes los habían saqueado sean presa de aquellos que les servían. Y toda la multitud de los que antes servían reconozcan que el Dios omnipotente lo ha enviado. Pero lo que dice, quien os toca, toca a la niña de su ojo, toma el toque por vejación e injuria, según lo que leemos. No toquéis a mis ungidos, y no hagáis mal a mis profetas. Salmo 104, versículo 15. Porque quien toca a los santos del Señor es como si quisiera dañar la niña de su ojo y tratara de privarlo de la clara luz, de la cual habla en el Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Dios levanta su mano para golpear a las naciones adversarias y para llevar a su pueblo, ya sea de regreso a Jerusalén o a la iglesia. Las naciones adversarias
según la tropología, toma las fuerzas contrarias, que diariamente someten a los pecadores a su poder y los obligan a servirles. Versículo 10 y siguientes. Alaba y regocíjate, hija de Sión, porque aquí que vengo y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y serán mi pueblo, y habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá, su parte en la tierra santificada, y elegirá de nuevo a Jerusalén. En las 70 se lee: regocíjate y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vendré y habitaré en medio de ti, dice el Señor. Y muchas naciones se refugiarán en el Señor en aquel día, y serán su pueblo, y habitarán en medio de ti. Y sabrás que el Señor omnipotente me ha enviado a ti. Y el Señor poseerá a Judá, su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Y esto aún debe entenderse desde la persona del Señor, que exhorta a su pueblo, restaurado de la cautividad a su sede original, a regocijarse y alegrarse, porque el mismo Señor vendrá y habitará en medio de él, y muchas naciones creerán en él, de las cuales se dice: pídeme y te daré, las naciones por herencia, y los confines de la tierra por posesión. Salmo 2:8. Y habitará en medio de él, hablando a los discípulos: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y el Señor poseerá a Judá, su parte confesante y creyente en su nombre, y no poseerá en otro lugar, sino en la tierra santa, que se interpreta como la Iglesia, y elegirá de nuevo a Jerusalén, que había dejado a la tentación en las persecuciones. Algunos judíos creen que esto se cumplió en parte bajo Zorobabel y Jesús, Esdras y Nehemías, especialmente porque Jerusalén es elegida y Judá es poseída, a saber, las dos tribus que regresaron del cautiverio babilónico y fueron llamadas Judá y no Israel, que hasta ahora se encuentran entre los medos. Otros, sin embargo, lo posponen para el futuro, creyendo que entonces las naciones creerán en aquel que será enviado por el Señor y Jerusalén será elegida, cuando de hecho ya todas las naciones han creído en el Señor Salvador y no puede ser elegida la que ha sido completamente destruida. Correctamente, después del cautiverio, la hija de Sión es llamada a la alegría, de la cual también se dice en el Salmo: cuando el Señor restaure la cautividad de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Salmo 52, versículo 7. Versículo 13. Calle toda carne ante el Señor, porque se ha levantado de su morada santa. En las 70 se lee: teme toda carne ante el Señor, porque se ha levantado de sus nubes santas. Dado que esto es así, y el Señor poseerá a Judá su parte, y elegirá a Jerusalén, toda la humanidad debe temer la venida del Señor, porque se ha levantado de su morada santa. Se dice que el Señor se levanta, y como si despertara del sueño, cuando se levanta para vengar a su pueblo, según lo que está escrito: levántate, ¿por qué duermes, Señor? Salmo 43, versículo 23. O según las 70, que dijeron: se ha levantado de sus nubes santas. Entiende a los patriarcas, profetas y apóstoles, a quienes el Señor mandó que no lloviera sobre Israel. Estas son las nubes de las cuales está escrito:
y las nubes derramen justicia. Isaías 45, versículo 8. Pues estas nubes corpóreas, en las que el aire más denso se condensa, no pueden llover justicia. En estas y con estas nubes el Señor dice en el Evangelio que vendrá. Lucas 21. Y en Isaías leemos que el Señor vino a Egipto en una nube ligera. Isaías 19. Egipto se entiende como el mundo, al cual el Señor se recuerda haber descendido en la carne, que nacida del vientre virginal, no estaba cargada con el peso de la semilla humana y los pecados, pero que toda carne no se tome absolutamente como de hombres y bestias y aves y peces, sino especialmente de hombres. Esa escritura lo significa. Escucha mi oración. A ti vendrá toda carne. Salmo 50, 64. Salmo 64, versículo 3. Pues no toda carne de seres irracionales vendrá al Señor, sino aquella que recibirá el don del Espíritu Santo, y de la cual se dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2, versículo 28. Final del libro primero, capítulo 2. Bueno, te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que comentes, al que des like o lo que significa un me gusta, el dedito para arriba, a que difundas y a que comentes. Suscribirte, dar me gusta y difundir comentando permite que la verdad que vas a encontrar en este canal y en aquellos canales que promuevo desde mi canal, difundan la verdad católica. Como católicos, una vez que hemos tenido la gracia de que nos sea revelada la fe y que nos sea entregado el conocimiento, y específicamente en este tiempo que se nos enseñe a transitarlo, a saber qué es lo que debemos hacer y qué nos está prohibido hacer como católicos para poder alcanzar la vida eterna y estar un día en el reino de los cielos glorificando a Dios, alabando a la Virgen y pudiendo habernos salvado, requiere de que promulguemos, promovamos, difundamos, proclamemos, mostremos, enseñemos hacia dónde mirar. Y hacia dónde mirar es hacia el depósito de la fe católica, hacia toda la tradición y magisterio de la fe católica, que se encuentra, hoy que estamos sin el Catejón, sin el Papa, sin Pedro, donde estuvo Pedro. 1958 años de Pedro confirman la palabra de Dios. Dios estuvo siempre al lado de su iglesia, siempre enseñó, proclamó y manifestó la verdad a aquel en el que él puso su oración y la verdad, la infalibilidad, Pedro, el Papa, los vicarios. Para poder entonces salvarnos, como católicos estamos obligados a mostrar la fe, a enseñarla, a proclamarla y a defenderla. Por eso te pido que el material que está en este canal lo difundas. ¿Cómo se vence la resistencia de Satanás que rigen estos medios y estas plataformas? Haciendo que los navegadores,
los algoritmos tomen el video y lo promueven y enseñen a otros. Y así vamos llegando cada vez más lejos. Para que lo promueva la plataforma se requiere de que nos suscribamos, cada vez haya más suscriptores, pero este canal no quiere cualquier suscriptor. Este canal quiere aquel que busca la verdad y está dispuesto a abrazarla. No aquel que es un modernismo más, suscribirse o dar like. Por supuesto que todos los que llegan son bienvenidos, porque nunca se sabe a quién Dios va a convertir. Y solo se podrá convertir si escucha, si lee, si aprende, si estudia. Porque Dios dijo, el Cristo dijo, mi pueblo muere por ignorante. Para no morir, que es perder el alma y perdernos en el infierno, debemos estar dispuestos a escuchar y leer la voz del vicario de Cristo y sus enseñanzas. Por eso te pido una vez más, al finalizar cada audio vídeo, no dejes de comentar, no dejes de suscribirte al canal, no dejes de dar me gusta, no dejes de hacerlo llegar a través de tus plataformas o medios a más, para que esos más puedan tener la posibilidad de la salvación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber comentado, por haberte suscrito y por haber dado me gusta al vídeo. No damos me gusta porque sí. El me gusta implica un asentamiento a la fe de la Iglesia. No es un me gusta a Bettina Galo. No es un me gusta a cualquiera que en mi canal pueda estar difundiendo un audio, vídeo de un tema de la Iglesia. Es a la Iglesia. El me gusta es el asentimiento que estamos otorgando a la fe verdadera de la Iglesia. Bienvenidos entonces a este canal. Bienvenidos a comentar. Bienvenidos a dar me gusta. A sentir la verdadera fe católica. Bienvenidos a compartir, difundir y defender la verdadera fe católica. Bettina Galo. Un ave plumífera, mas jamás una serpiente que se arrastra.